se acaba el verano. Se acaba el verano de la tregua, de esa tregua que íbamos a tener y que no hemos tenido. Y arrancamos un otoño que va a ser terriblemente complicado. No conseguimos allanar la curva. De hecho, más que una curva, tenemos una escalera que se mantiene cifras durante un tiempo, va subiendo a la siguiente pisa, se vuelve a mantener, va subiendo. Es decir, la subida de escaleras es un fiel reflejo de lo que ha pasado en las semanas anteriores. Algún evento, los no sanfermines, las no fiestas, las no fiestas de Tudela, las no fiestas de agosto. Nada que no supiéramos que podía pasar, porque la interacción social es el elemento fundamental del contagio. Los datos son malos. Interesa saber, como datos importantes, que la pandemia ha empezado a coger un preocupante ritmo exponencial y que son demasiados positivos acumulados, que rondamos los 300 PCR positivos cada 100.000 habitantes, día sí y día también. Ayer, por ejemplo, hubo 400, un poco más de 400. Interesa saber que los mayores de 65 años han pasado en la última semana del 10% al 14%, con lo que esto implica de gravedad y de hospitalizaciones y, desgraciadamente, de muertes. Aunque es cierto que se mantiene todavía un aceptable equilibrio entre el número de casos y los mecanismos de contención propuestos y que el índice de hospitalización es asumible. Yo no voy a hacer comparativas. No existe un enfoque definitivo para el manejo de la COVID y el contexto sociocultural, político, económico, histórico, tiene una influencia decisiva y directa en los brotes. Pero hoy aquí en Navarra no encontramos respuestas a por qué tenemos estas cifras, por qué la persistencia de las mismas. Las medidas que se han tomado y que nos parecen adecuadas no terminan de ejercer el efecto deseado. No voy a entrar en todo el tema de test porque creo que lo hemos abordado todos los días en todas las comisiones durante la última época. Lo único que iba a preguntar para cuándo los anunciados test antigénicos, pero ya ha contestado la consejera. También iba a preguntar con el tema de los rastreadores qué función y cómo se iban a integrar los refuerzos del Ejército, era simplemente por saberlo. Sí me preocupa el tema de hospitales que a día de hoy no están sufriendo todavía estrés y que creo que han tomado una buena iniciativa al empezar a sacar tema COVID para poder mantener la actividad ordinaria. Tenemos que recuperar la actividad ordinaria en los hospitales. Y también me preocupa la atención primaria, porque la atención primaria fue uno de los parapetos importantes que absorbió gran parte de los casos no graves en la primera ola. Sabemos que hay un refuerzo hasta diciembre. ¿Es suficiente? ¿Hay que hacer otros cambios organizativos? No sé, se me ocurre pues organizar que en cada área de salud básica haya un equipo COVID que atienda solo eso y que el resto de los equipos puedan atenderlo no COVID, porque algo se ha manifestado como muy urgente y es recuperar la asistencia no COVID también en los centros de salud. Residencias, ayer o antes de ayer, salió todo el informe de cómo se han comportado las residencias y medidas propuestas. La vuelta a la escuela. La vuelta a la escuela realmente ha habido muchos elementos de confusión. Creo que necesitamos evaluar qué ha pasado con esos protocolos, han sido eficaces, han sido demasiado estrictos, cuándo se va a hacer un ajuste de los protocolos. El tema de la responsabilidad individual, que lo vamos sacando todo el tiempo, es una de las piezas claves de la pandemia. Pero el ser humano es muy curioso, se acostumbra y normaliza todo. Estamos en este momento, hemos encontrado la fórmula para mantener esta tensión más allá de lo punitivo, pues no lo sé. En segundo lugar, algo que a mí me preocupa enormemente, a nuestro grupo le preocupa enormemente, es prioritario, es urgente analizar y tratar de dar respuestas del porqué de la situación actual. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Dónde nos hemos equivocado? ¿Qué no hemos hecho y deberíamos haber hecho? El momento adecuado de cada intervención o el factor tiempo como elemento decisivo en el resultado. Necesitamos explicarnos el contexto. Señor Ibarrola, lo más triste es que creo que si usted hubiese estado de consejera de Sanidad, habría hecho prácticamente las mismas cosas que ha hecho la consejera actual. Es posible que hubiese hecho más énfasis en unas cosas que en otras. Es posible que hubiese alterado quizá el orden, pero estoy segura de que habría hecho prácticamente las mismas cosas que la consejera actual. Pero el análisis que ha hecho hoy de la situación, arrogándose
todas las certezas y todas las soluciones posibles, por encima de todos los expertos sanitarios, arrogándose la verdad absoluta, es justo lo que no hay que hacer en una situación de pandemia. Necesitamos ampliar el arco de reflexión sobre este tema. Esta semana, la semana pasada, ha finalizado el primer congreso de COVID, en el que han participado 55 sociedades científicas que representaban a más de 170.000 sanitarios y han consensuado un diagnóstico como colofón del Congreso. Y, curiosamente, dicen cosas como un protocolo nacional de mínimos, hacen un llamamiento a las responsabilidades políticas para alcanzar climas de consenso. Es decir, también hablan de fortalecer y reforzar los mecanismos de coordinación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, contra el virus tenemos que luchar en la misma dirección. Pelearnos entre nosotros gana el virus. Eso está demostrado. Yo también creo que hay que hacer un comité de expertos que audite la pandemia, sin paños calientes, pero sin revanchismos partidistas. Nos va demasiado en ello y necesitamos, vuelvo otra vez, necesitamos explicarnos el contexto. ¿Por qué Navarra tiene estas cifras habiendo hecho una gran parte de todas las recomendaciones de todos los expertos? Y para terminar, pues la petición de esta comparecencia para analizar las consecuencias del modelo de gestión nos parece pertinente, pero también nos parece prematura. Hemos tenido datos del COVID día a día, casos positivos, hospitalizaciones, defunciones, porcentajes de personas que presentan complicaciones agudas, porcentaje Señora de los que... Ansá, vaya concluyendo. Vale. Y sabemos que la COVID nos está dejando otra epidemia silenciosa que no se podrá cuantificar tan pronto en procesos en los que se ha retrasado el diagnóstico y tratamiento, patologías cardíacas, vasculares, cáncer, salud mental. Ya se está hablando de una disminución de la esperanza de vida, pero creo que la elaboración de esos datos necesita más tiempo y espero que los tengamos en algún momento. Para terminar, solo una frase que me parece preciosa que encontré el otro día. Virchow era un patólogo del siglo XIX que le tocó atender una epidemia de tifus impresionante en Europa. Este hombre decía: la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en una escala más amplia.